¿Qué tal, chicos de octavo grado? ¿Cómo han estado? Empezamos una nueva semana de clases. Hoy 7 de septiembre. Estamos empezando el cuarto parcial. Ya vamos por el último parcial del año escolar. Y pues también estamos entrando a la unidad número 7 de tu libro, que es la unidad de manera de contar, así se llama. La parte estadística de tu libro. Las últimas dos unidades, pues es la parte estadística que vamos a ver. Y la sección 1 nos habla del principio de la suma. ¿Qué es realmente el principio de la suma? Y como lo dice bien su nombre, el tema, pues es precisamente sumar cantidades, y es de una forma bien sencilla. Bien, veamos entonces qué es lo que nos plantea al inicio el libro en esta sección, y nos dice lo siguiente. Ejemplo 1.1. Encuentre el número de casos posibles, fíjate bien, encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 en el lanzamiento de un dado. Pues yo creo que todos ustedes han jugado juegos de mesa, por ejemplo Monopolio o cualquier juego de mesa que impliquen dados. Entonces, evidentemente un dado pues tiene 6 caras, tiene 6 números, cada puntito en las caras representa un número. Si aparece un puntito representa el número 1, si hay 2 puntitos representa el número 2 y así sucesivamente. Yo creo que todo el mundo eso lo tiene claro. Sin embargo, aquí en el esquema de la solución, lo que me están preguntando es que encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3. Entonces piensa tú en casa, ¿cuáles son los números menores que 3 en un dado? Bueno, pensémoslo, pues vamos a hacer el siguiente esquema. Bueno, lo primero que vamos a ver aquí es que los números que tienen el dado, los puntos, son el 1, el 2, hasta el 6, ¿no? O sea, tenemos 6 caras y cada cara representa un número. Y los puntos, de acuerdo al conteo, pues representan esos números. Es decir, un punto, te lo vuelvo a repetir, es 1. Si fueran 5 puntos, 5. Son 6 puntos, 6. Bueno, entonces lo que tendríamos es esto, ¿no? Supongamos que esta sea una de las caras del dado. Ahí tendríamos el valor de 1, el valor de 2, de 3, 4, 5 y 6. Es decir, tenemos las 6 caras del dado que representa un número en particular, que es lo que tenemos acá. Ahora, observando aquí la figura que tenemos en esta parte, lo que nos están preguntando nosotros es que obtengamos los números que son menores que 3. Fíjate bien, los números menores que 3. Entonces, tú viendo la imagen, viendo este video, piensa, mejor dicho, no me lo tienes que decir, piénsalo, ¿qué números de los que tú estás viendo en la pantalla de tu celular o en tu computadora o en tu tablet, qué números son menores que 3? Y seguramente facilito, ¿no? Pues ya lo viste, ¿no? En este caso lo que te estoy señalando, el 1 y el 2. Entonces al lanzarlo solo existen los números 1 y 2 que son menores que 3. Entonces, de acuerdo a las maneras de contar, ¿cuántas posibilidades en este caso tendríamos? Pues que es 2, ¿no? O sea, simplemente las únicas dos posibilidades que sean números menores que 3 pues sería el 1 y el 2. Por tanto, entonces solo tenemos dos casos posibles, porque 1 y 2 son menores que 3. Por tanto, la respuesta simplemente es que hay simplemente dos casos posibles. Entonces, simplemente una suma, ¿no? Sumamos los casos posibles de los números que al tirar un dado, los números que yo podría encontrar al tirar un dado, que sean menores que 3, pues solo son dos casos posibles, que son el 1 y el 2. Simplemente una suma sencilla. El ejemplo 1.2 de tu libro nos habla de lo siguiente, y nos dice así. Encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Entonces, fíjate bien, ahora nos están preguntando por los números que son menores que 3 o mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Entonces, piensa, ya los menores que 3 ya los determinamos. ¿Quiénes eran? El 1 y el 2, ¿no? Pero también me preguntan por los números que son mayores que 3. Entonces, veamos el esquema mejor. El esquema es el mismo que el anterior. Tendríamos pues cada una de las caras del dado representan los números. Pues los números que son menores que 3, pues en este caso son dos casos posibles, porque el 1 y el 2 son menores que 3. ¿Y cuáles son los números mayores que 3? Pues evidentemente esto que te estoy señalando por acá. Pues el 4, el 5 y el 6. ¿Cuántos casos posibles tengo yo ahí? Pues que 3. Tengo 3 casos posibles porque el 4, el 5 y el 6 son mayores que 3. Ahora fíjate bien, ¿cuál sería entonces el total de casos posibles que tendríamos de números que son menores que 3, pero que también al mismo tiempo son mayores que 3?
Pues evidentemente, ya aquí en tu libro, si tú te fijas, tendríamos que sumar los casos posibles que son menores que 3, que son 2, más los casos posibles que son mayores que 3, que son 3. Entonces, haciendo la suma, entonces en total hay 5 casos posibles, porque 2 más 3, es decir, 2 más 3 es igual a 5. Por tanto, la respuesta es que nosotros tendríamos 5 casos posibles de los números que son menores que 3 y mayores que 3 a lanzar un dado. ¿Ok? Bien sencillo sacar el análisis del conteo, ¿no? Del principio de la suma en este caso. Como bien sencillo, vamos a determinar por acá de decir lo siguiente. El principio de la suma: si un evento o un suceso ocurre de m formas y un segundo evento puede ocurrir de n formas, y no es posible que ocurran ambos eventos de manera simultánea, eso es muy importante, entonces para realizar cualquiera de ellos puede utilizarse la forma del conteo, es decir, m más n formas. ¿Ok? Es decir, que lo que vamos a emplear aquí es la técnica del conteo. Como para terminar este video, siempre es habitual, les dejo una tarea, es el ejercicio 1.1. Y en el ejercicio 1.1 ustedes van a realizar lo siguiente: dice, encuentre el número de casos posibles de obtener los números mayores que 3 en el lanzamiento de un dado. Encuentre el número de casos posibles de obtener los números pares, fíjate bien, los números pares en el lanzamiento de un dado. Y también me van a hacer el ejercicio 1.2, que es, encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 4 o mayores que 5 en el lanzamiento de un dado. Y encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 2 o mayores que 4 en el lanzamiento de un dado. Es decir, exactamente lo mismo que hicimos en los dos ejemplos anteriores en este video. Pero igual, y como es habitual en cada uno de mis videos, si tú tienes dudas o inquietudes con lo que acabo de desarrollar, perfectamente me puedes escribir al WhatsApp y pues con mucho gusto te puedo ayudar. La tarea es muy sencilla, son técnicas de conteo nada más, principio de la suma, lo que tú vas a aplicar por acá. Nos vamos a ver entonces, jóvenes, si Dios lo permite, el día de mañana martes con una nueva clase. Cuídense y que estén bien.